Bueno, es buena esta comunión porque es el diseño de Dios. Estamos una vez más en este tema, en esta serie que estamos tratando, el credo, lo que creemos, en qué creemos como iglesia, qué creemos como hijos de Dios, particularmente en Vida Nueva Nesa. ¿Qué creemos con respecto al principio? Hablábamos a la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios para nosotros? Sabemos que la palabra de Dios es eso. La palabra de Dios es autoridad, no tiene error, es inerrante, es infalible, no tiene ningún engaño en ella, y todo lo que el Señor ha dicho se va a cumplir. También estuvimos viendo ya la semana pasada quién es Dios, ¿no? Creemos en un Dios vivo, en un Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, existiendo eternamente en tres personas. Decíamos, y lo vamos a ver un poco más adelante con referencia a Jesucristo, es importante reconocer y saber quién es Dios. A veces nosotros tenemos una concepción de Dios diferente a lo que dice la Biblia, ¿no? Dicen por ahí un Dios creado a nuestra imagen y semejanza. Nosotros atribuimos cosas a Dios que Dios no ha dicho de Él mismo, atribuimos cosas a Dios que Él no ha dicho que es. Y es importante que para amar a nuestro Señor debemos conocerlo, debemos conocer al Señor, aquel que nos ha comprado. Y hoy nos vamos a enfocar en este aspecto de la Trinidad que ya explicábamos la semana pasada con respecto a Dios. Repito, creemos en un Dios vivo, soberano, solamente un Dios creador del cielo y de la tierra, y que ha existido eternamente en tres personas. No es que el Padre haya existido antes y Él creó al Espíritu Santo y al Hijo, sino creemos que estas tres personas subsisten entre ellas mismas y son eternos. O es eterno, es un solo Dios, repito, en tres personas, y este es eterno. Vamos a leer por favor Mateo 28, versículo 19, y con esto vamos a empezar como introducción. Es la gran comisión, y vamos a ver cómo el Señor Jesús está hablando, comisionando, diciéndole a los discípulos que vayan a ser discípulos. Y lo hacemos justamente en el nombre, dice, versículo 19, Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor, inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, gracias por tu palabra, gracias porque ella es viva y eficaz, Señor, necesaria, Dios, oportuna para el tiempo que estamos viviendo, oportuna para cada uno de nosotros. Y te agradecemos, Señor, el que podamos escuchar tu voz, que podamos escuchar quién eres, Señor. Queremos conocerte cada vez más, Señor. Queremos conocerte de cerca, Dios. Háblanos a través de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. Apenas ayer mi esposa estaba oyendo una predicación con respecto a este texto. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el predicador Miguel Núñez decía, muy oportuno a lo que yo iba a hablar hoy, dice en el nombre.
No dice en los nombres, ¿no? Y dice en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Dice un solo nombre. En el nombre de es un solo Dios en tres personas. El mismo nombre, ¿no? Es el mismo creador, el mismo Dios soberano del que estamos hablando es el Padre, ese mismo Dios es el Hijo y ese mismo es el Espíritu Santo. Hay algo de lo que sí quisiera hablar un poco, una doctrina que hay por ahí con cierto auge, pero que desde hace mucho tiempo se ha estado hablando, que se llama el modalismo. El modalismo, ¿de qué se trata el modalismo? Hay quien dice que Dios tomó diferentes modos, ¿no? Que antes era el Padre, pero que de alguna manera dejó de ser el Padre y se transformó en el Hijo, ¿no? Y después dejó de ser el Hijo y dejó de ser el Padre para transformarse en el Espíritu Santo. O sea, como que Dios ha tomado diferentes formas en diferentes tiempos. Pero eso, por supuesto, contradice lo que dice la Escritura. Jesús le estaba hablando al Padre, ¿no? Jesús, no es que no estuviera el Padre estaba. Su actuación y lo que él estaba haciendo en la tierra era diferente, pero finalmente Jesús le está hablando al Padre, ¿no? Cuando está Jesús en la tierra, viene el Espíritu Santo en forma de paloma y el mismo Padre dice: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Ahí se puede ver en Génesis esta plática que le llaman intertrinitaria, donde dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Está hablando de que están Padre, Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo, coexisten, ¿no? No es que haya dejado de ser uno para ser el otro, ¿no? Y vamos a hablar particularmente hoy de Cristo y del Espíritu Santo, y particularmente de la deidad de Cristo. Cristo es Dios, ¿no? El Nuevo Testamento afirma que Jesucristo es igual a Dios, que realiza tareas que solo Dios puede hacer, ¿no? Lo veíamos la semana pasada. Jesucristo, el Hijo, el Logos, participó, por ejemplo, en la creación, ¿no? Nadie más tiene ese poder creador, ¿no? Cristo lo hizo, ¿no? Como un hijo es distinto del Padre, es idéntico en ser como Él y el Espíritu Santo, ¿no? Cuando la Biblia habla que es el Hijo de Dios, está diciendo que no es un hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Está diciendo que es de la misma clase, de la misma substancia, que es lo mismo de Dios. Así que es importante tener bien claro esto. Cambiar o distorsionar lo que es Cristo es hablar de un Cristo falso. La palabra anticristo quiere decir opuesto a Cristo, y no solamente opuesto a Cristo, sino en lugar de Cristo. Un Cristo, al hablar de un Cristo falso, un Cristo del cual no habla la Biblia, estamos hablando tal cual de un anticristo. Alguien que se opone a quien es Cristo. Porque por eso es importante conocer a nuestro Dios en sus tres personas, al Padre, y conocer a Cristo, quién es Él, cuál es su obra, cuál fue su participación, no solo en la cruz, ¿no? Por supuesto, Él vino a la cruz y esa obra redentora que nos habla de su amor y de su propia gloria, pero también de su obra en la creación, por ejemplo, eternamente, ¿no? Entonces, bueno, decíamos también la semana pasada, es importante recordar y tener bien claro esto, porque a veces nos desviamos. Los judíos siempre han tenido muy claro el monoteísmo. Ha sido una cultura que desde siempre, desde su fundación, ha creído solamente en un solo Dios. No en tres dioses, también decíamos la semana pasada, ¿no? Hay quien dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como si fueran tres dioses diferentes. Es un solo Dios, y lo leíamos en el Shema, ¿no? Oye Israel, Israel, el Señor nuestro Dios, uno es, solamente es uno. Entonces,
dado ese contexto, no podemos pensar que Moisés, que Isaías, etcétera, todos los autores del Antiguo Testamento estuvieran escribiendo algunas cosas pensando en diferentes dioses o en más de un solo Dios, sino en un único Dios verdadero. Vamos a leer Isaías 44, versículo 6. Vamos a leer del 6 al 8. Isaías 44, del 6 al 8, que dice así. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Algo que Dios mismo a través del profeta Isaías deja bien claro, que Él es el primero. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de Él no hay nada, que antes de Él no hay nadie. Él es el primero y Él es el último. Y que fuera de Él, dice aquí, no hay Dios. Creemos en un solo Dios verdadero y soberano. Y dice el versículo 7, y quien proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondré en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Y dice el versículo 8, no temáis, no os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. No hay un Dios fuera de nuestro Dios. Jehová de los ejércitos es como se presenta aquí. Jehová de los ejércitos. Solamente hay un Dios. Algo que debemos recordar también es la acusación de Jesús en esta tierra. ¿Qué es lo que molestaba a los judíos en cuanto al ministerio de Jesús, a lo que Jesús hacía aquí? La acusación con la cual ellos llegaron con las diferentes autoridades romanas es que Él se está haciendo como Dios, que Él se hace como Dios, que Él se está poniendo en lugar de Dios. Y sí, si tú recuerdas en el Getsemaní, ¿no? ¿Te acuerdas? No vamos a leer hoy ese texto, pero llegan los romanos junto con Judas y toda esta comisión, toda esta comitiva, ¿no? Y le preguntan, ¿dónde está Jesús? ¿Quién es Jesús? Le preguntan a Él y de pronto Él se pone de pie y ¿te acuerdas qué dice? Dice, yo soy. ¿A quién más le has escuchado esa expresión? A Dios. Yo soy el que soy, le decía a Moisés. ¿Qué dice entonces nuestro Señor Jesús? Yo soy. ¿Y te acuerdas la reacción de todos? De pronto todos se cayeron al estar enfrente del mismo Dios, ahora en forma de hombre. Al Jesús responder y decir, yo soy, literalmente Él está diciendo, soy Dios. Él está usando las mismas palabras que ellos conocían que Dios le había dicho a Moisés para presentarse delante del faraón, de los egipcios. Yo soy el que soy. Ahora el mismo Jesús se levanta y dice, yo soy. Y hay una reacción. ¿Cuál es la reacción que cualquiera tendría a estar delante del Dios verdadero? ¿No? Se caen todos ellos, ¿no? Después se levantan y siguen con su comisión. Es lo que ellos acusaban a Cristo. Se está haciendo como Dios. Y en efecto, Él lo hacía así. Dice Juan, ve por favor el Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan 14, vamos a leer del 6 al 10. Juan 14, 6, que muchos de nosotros no sabemos ya de memoria, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, pero también dice, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nosotros podemos ver que la verdad no es un concepto.
la verdad es una persona, ¿no? Lo verdadero es Jesús. Lo verdadero está en Dios. Y la vida, decíamos la semana pasada, en su defensa el apóstol Pedro hablaba muchas veces con los judíos que que los acusaban ahora a ellos, a los discípulos. Y Pedro decía constantemente, ustedes mataron, y decía, al autor de la vida. Al autor de la vida. Y eso hace a Dios, no solo cuando decimos un solo Dios vivo, no solo nos estamos refiriendo a alguien que está vivo. Cualquier persona viva entonces sería digna de recibir alabanza, y no es así. Cuando decimos que es un Dios vivo, no solamente que está vivo como cualquiera de nosotros, sino que es el autor de la vida, que en Él está la vida. Y lo está diciendo aquí Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice el versículo 7, si me conoces, también a mi Padre conocerías. Si me conoces a mí, en otras palabras, si tú conoces a Jesucristo, conoces al Padre. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. Porque es el mismo Dios. También a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Te das cuenta? Yo me parecía mucho a mi padre, ¿no? Mucho. Toda la gente decía, se parecen mucho y son iguales y son muy parecidos, ¿no? Pero yo no podría decir que si me has visto a mí, has visto a mi papá, porque aunque nos parecemos mucho, o nos parecimos, él falleció hace algunos años, ¿no? Aunque nos parecemos mucho, no es que seamos idénticos, ¿no? Cualquier persona podría reconocer si se parecen mucho, pero no son la misma persona. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Si me conoces también a mí, si me conocieis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis. ¿Y qué dice? Y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Todavía Felipe le dice, ¿no? Muéstranos al Padre. Jesús le dijo, versículo 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. ¿Qué le está diciendo Jesús? Le está diciendo, Felipe le dice, muéstranos al Padre. ¿Y qué le está diciendo Jesús? Estoy aquí, ¿no? Estoy aquí. ¿No me has visto? ¿No me has reconocido? ¿No? ¿No te has dado cuenta de quién soy yo? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú me dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? O sea, ¿no crees que yo soy el Padre? ¿Te estás dando cuenta de lo que está diciendo Jesús, ¿no? Él es el Padre. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace todas las cosas, ¿no? Jesús, en efecto, como decían los judíos, en efecto, está diciendo que Él es Dios, que el que lo ha visto a Él, ha visto al Padre, que Él es el Padre, dice literalmente en esta versión al menos. Después Tomás lo reconoce así. Ve por favor ahí mismo en Juan 20, ahora el capítulo 20, Juan 20, versículo del 27 al 29. Juan 20 del 27 al 29. ¿Tú te acuerdas? Jesús fue crucificado. Jesús ha muerto en la cruz y sus discípulos supieron, algunos lo vieron, ¿no? Pero ellos sabían que Jesús había estado en una tumba. Todos fueron dispersados, ¿no? Por temor, por miedo. El maestro había sido ejecutado en una cruz. Entonces todos los demás discípulos se dispersan y van a diferentes lados, ¿no? Y de pronto llegan las noticias: hemos visto al maestro, hemos visto al Señor, ¿no? Pero Tomás, ¿no?
si tú recuerdas, ¿no? La incredulidad de Tomás. Él decía, si no lo veo, ¿no? Si no meto mi mano en su costado, si no meto mis dedos en sus llagas, no voy a creer que Él está ahí. En ese contexto, versículo 27 de Juan 20 dice, luego dijo a Tomás, Jesús está hablando y dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela a mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Se está mostrando y le está diciendo, ¿querías pruebas? ¿No? Aquí está, mete tu mano. ¿Querías meter el dedo? ¿No? Hazlo ahora, ¿no? Versículo 28, no se dice ni siquiera que Tomás haya en efecto metido el dedo o tocado las heridas del maestro, pero dice el versículo 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Versículo 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuál es la respuesta de Tomás cuando se da cuenta de que el que está delante de él es Jesús? Le dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús no lo desmiente. Tomás está diciendo dos palabras que hacen referencia al único Dios verdadero. A ningún hombre se le dice Dios mío. A ningún hombre se le dice Señor mío en el contexto en el que Tomás lo está diciendo. Esta palabra o este título, vamos a decir así, de Señor, Señor mío, ¿no? Aunque es un título que en algún momento se le pudo haber dado a alguien con autoridad, a alguna persona soberana, ¿no? El gobernante, alguien con mucho poder, vamos a decir, político, mucho poder en esta tierra, ¿no? Algo que, bueno, Jesús nosotros sabemos que es Dios, pero Él no vino a implantar poder político o poder terrenal. Su obra en la tierra era algo diferente. Entonces Tomás le da un título a Jesús, como ya hemos dicho, que solo le da a Dios. Y es importante lo que está pasando en este momento en la Biblia y lo que pasa con esta palabra. Hay una palabra, ¿no?, en el Antiguo Testamento que se habla para referirse a Dios, la palabra Yahvé, que es una palabra que ni siquiera los judíos se atrevían a decir, a nombrar, ¿no? Porque era tan sagrado, era algo tan santo, por eso le llaman el tetragramatrón. Ay, ya me hice bolas, ¿no? Que nada más son algunas consonantes, ¿no? La Y, H, W, H, porque es algo que no se puede pronunciar. Pero es importante saber que esa palabra, cuando se hace la traducción al griego, esa palabra Yahvé se traduce en el Nuevo Testamento, en el griego, y en el Antiguo Testamento al griego se traduce como la palabra griega kurios. Y la palabra griega kurios es la palabra en español Señor, que estamos leyendo aquí, que Tomás le está diciendo. O sea, Tomás le está diciendo Dios, ¿no? Señor soberano sobre todas las cosas. Le está diciendo, vamos a decir, transliterado de alguna manera el nombre de Dios de acuerdo al Antiguo Testamento, pero mediante este uso generalizado de esta palabra kurios, ¿no?, a Dios mismo y al Señor Jesús, ¿no? Y es algo que también el apóstol Pablo muestra cuando ve a Jesús y le llama Señor, Señor. Es la misma palabra que el apóstol Pablo ocupa en todos sus escritos, la palabra kurios, haciendo referencia que Jesús es Dios, dándole el mismo lugar. Entonces Tomás le dice, cuando le dice Señor, le está diciendo, tú eres soberano sobre todas las cosas, tú eres soberano sobre mí. Cuando nosotros le decimos Señor, le estamos diciendo, tú eres el Señor, ¿no? No solamente eres un gobernante, no solamente eres alguien con autoridad, ¿no? Eres el Rey de Reyes y Señor de señores, ¿no? Señor mío y Dios mío. Por si queda alguna duda de lo que está diciendo Tomás.
Señor mío, y ahora le está diciendo, Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. ¿Cuántas veces nosotros venimos al Señor con una incredulidad parecida a la de Tomás? ¿Cuántas veces nos cuesta trabajo reconocer que Jesús es Dios? Que Jesús es Dios, que vino a la tierra, que tomó tu lugar en una cruz, que tomó tu lugar y el mío, nuestro lugar de pecado, el lugar que tú y yo merecíamos de manera justa, pero Dios mismo en Jesús, tomando forma de hombre. Lo hemos dicho varias veces, no considerando el ser igual a Dios, no considerando ser Dios como a cosa que aferrarse, dice el apóstol Pablo. No se aferró, yo soy Dios y yo tengo un lugar soberano y yo gobierno y no tengo que ir a morir por esta, y me refiero a mí, por esta cucaracha. ¿Por qué tendría que venir el Dios soberano y poderoso a morir por mí, que nada merezco, que soy pecador, que lo ofendí, que le di la espalda? ¿Por qué el Dios soberano tenía que hacer eso? Por amor de su nombre y porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy, hermano, hoy, amigo, tienes la oportunidad de creer en este único Dios verdadero y soberano que tomó tu lugar, que tomó nuestro lugar para darnos vida y darnos esa vida en abundancia. Que no era un gran maestro, que no era solamente alguien muy sabio como algunos pretenden hacer parecer a Jesús, que no era alguien solamente que hacía milagros, ¿no? Que era Dios mismo en esta tierra, tomando nuestro lugar, y que hoy podamos responder ante lo que el Señor nos está hablando como Tomás y podamos decir, Señor mío y Dios mío, y reconocer quién es nuestro Señor. Te decía, el apóstol Pablo menciona y ocupa mucho esta palabra, curios, para referirse a Jesús, a Cristo, a Jesucristo. Ve por favor a Romanos 9, del 1 al 5, por favor. Romanos 9. Particularmente en este pasaje no está esta palabra curios, pero mira lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Haciendo referencia a esto, que el apóstol Pablo en todos sus escritos le daba la misma autoridad a Jesús, ¿no?, que al Padre. Romanos 9, versículo 1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. El apóstol Pablo dice aquí que está triste, ¿no? Tiene una gran tristeza y tiene un gran dolor en su corazón, ¿no? Porque dice él, a mí me gustaría, yo sería capaz de ser yo mismo maldición, de perderme yo mismo con tal de que mis hermanos en la carne, los míos, o sea, el pueblo de Israel, pudiera reconocer algo, ¿no? Por amor a mis hermanos, a los que son parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria. Imagínate este pueblo al cual mismo vino Cristo, ¿no? Y dice, de los cuales es la adopción, la gloria del pacto y la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Tantas cosas que tenía el pueblo de Israel para reconocer y conocer a su Señor. Y dice el versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, o sea, a través de ellos, a través de este pueblo vino Cristo, y dice que el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén.
que está diciendo el apóstol Pablo al pueblo de Israel. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino como el Mesías. Cristo quiere decir el enviado, el ungido, el que el pueblo de Israel estaba esperando, vino en Cristo. Pero ellos no lo reconocieron. No lo reconocieron. Y es por lo que está triste el apóstol Pablo. Me da tristeza que los que son de mi carne no reconozcan a mi Señor. No reconozcan que vino Cristo, que vino el Mesías anunciado, que vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Hermano, una verdad que debemos tener en nuestra boca y creerla, pero no solo eso, arraigada en lo profundo de nuestro corazón. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Cristo es Dios. Y dice el apóstol Pablo, y es bendito por los siglos. Amén. Esta expresión por los siglos también está hablando de eternidad, ¿no? También le está dando un atributo eterno, el cual es Dios. El autor a los Hebreos dice, ve por favor Hebreos 1, versículos del 8 al 9. Hebreos 1, del 8 al 9. Vamos a leer del 8 al 12, por favor. Dice el autor a los Hebreos que, bueno, algunos atribuyen este libro al apóstol Pablo, ¿no? Todo parece indicar que no es el autor, que Pablo no es el autor a los Hebreos, pero bueno, si es así, es un autor que no sabemos, un autor del cual pueden quedar muchas dudas de quién es, ¿no? Por eso decimos el autor a los Hebreos, porque no hay una certeza, no hay una claridad, ¿no?, en quién es el autor de esta carta. Pero el autor a los Hebreos dice, del versículo 8, más del Hijo dice. Está hablando de la superioridad del Hijo sobre los ángeles. Hay quien dice que Cristo o Jesús era como un ángel que tenía más o menos el estatus, por decirlo así, de un ángel. Y está diciendo, Cristo, por supuesto, es superior a ellos. Y dice, versículo 8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Versículo 11. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Para empezar, el autor a los Hebreos dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿De cuál ángel Dios ha dicho? Tu trono, oh Dios. O sea, Dios mismo le está diciendo al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Otra vez, esta expresión es eterno. Hay eternidad en ti y eres Dios. ¿A cuál ángel o de cuál ángel ha hablado Dios refiriéndose de esta manera? Absolutamente de ninguno. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Dios le está reconociendo el reino, ¿no? Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y después dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Los cielos son obra de tus manos. Jesús, Cristo, Jesucristo, el Verbo, el Logos, es el creador de los cielos y de la tierra. Y es algo no que alguien que está aquí enfrente se para y lo dice. Tenemos la misma Biblia y lo estás viendo en la Escritura.
Es lo que dice la Biblia. ¿Sabes que el autor a los Hebreos está haciendo referencia al Salmo 102? El autor a los Hebreos está transcribiendo una parte del Salmo 102. Y el Salmo 102 tal cual está hablando del Dios creador del cielo y de la tierra. Y le está atribuyendo este salmo ahora a Cristo, ahora al Hijo. Este salmo ahora se está aplicando directamente a Cristo, a nuestro Señor. Podríamos seguir viendo muchos más textos al respecto. Hablamos la semana pasada, ¿no? Juan 1, por ejemplo, más adelante lo recordaremos un poco, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Podemos hablar, la Biblia habla mucho de la deidad de Cristo, de quién es Cristo, de quién es nuestro Señor. Hemos visto muchos versos. Creo que con estos podemos tener claro la postura bíblica de quién es Cristo y de quién es nuestro Señor. Como dice el apóstol Pablo, que es Dios, el cual es Dios sobre todas las cosas. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Es nuestro Señor. Recuerda, hay un solo Dios en tres personas. Dice Sproul, hay cosas de Dios que nuestra mente no puede entender tan fácilmente. ¿Por qué? Porque es Dios, ¿no? Porque es Dios. Y nosotros podemos poner ciertos ejemplos, ¿no? Con respecto a la Trinidad, ¿no? Y podemos tratar con obviamente con la Biblia y con nuestras palabras, ¿no? De hablar de este Dios trino existiendo en tres personas. Pero si tú recuerdas este ejemplo, lo ponía muy seguido nuestro pastor, el doctor Armando Alducin, ¿no? Que va alguien, un filósofo, por la playa pensando en Dios y tratando de entenderlo. Y de pronto hay un niño jugando en la playa e hizo con un baldecito, hizo un hoyo ahí al lado en la playa, ¿no? Y él con ese balde corría y metía el agua, corría. Y le dice el filósofo, ¿no? ¿Qué estás haciendo, niño? Pues estoy tratando de meter el mar en este hoyito, ¿no? Y le dice el filósofo, así como que qué absurdo, niño, ¿no ves el mar? Qué absurdo que tú quieras meter el mar en este hoyito, ¿no? Y el niño le responde, lo mismo de absurdo es que tú quieras meter el pensamiento de Dios en esta cubetita que tenemos aquí. Es algo es un entendimiento que escapa, este entendimiento total. Por eso decíamos la semana pasada, no queremos y no vamos a tener un conocimiento total, completo y pleno de Dios, porque no somos capaces de retener o de tener eso. Lo que sí queremos es, sí, una idea bíblica, ¿no? Dios se ha revelado a nosotros a través de su palabra. Lo que Dios quiere que sepas de Él está en la Biblia. Y Dios quiere que sepas que hay un Dios trino existiendo, un solo Dios existiendo en tres personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y que el Hijo no es menor, ¿no? Que es el mismo Dios y es lo que estamos viendo aquí. Y repito lo que está diciendo el apóstol Pablo, que es Dios por sobre todas las cosas. Y hay algo hermoso que hoy quisiera que pudiéramos llevarnos también en nuestro corazón. No solamente el conocimiento de quién es Cristo y de su deidad, ¿no? Porque a veces pensamos en Cristo y en la obra de Cristo, dice un autor, como en el pasado, como que la obra de Cristo quedó completada en el pasado, ¿no? Y hoy está el Espíritu Santo con nosotros y ya su obra en nosotros está un tanto lejana en el tiempo, ¿no? Pero ve por favor a 1 Juan 2:1. Ya sabemos quién es Cristo, ya sabemos quién es Jesús, ya tenemos una idea de su poderío, de su reinado, de que es creador, que es eterno. Ya sabemos quién es el Hijo. Le dice
el apóstol Juan, en 1 Juan 2, versículo 1, hijitos míos, ¿no? Con todo el amor que caracteriza a Juan, hijitos míos, y el Señor a través de él, hablándonos a nosotros, te está diciendo hoy a ti, hijito, hijito, estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿no? El interés de Juan era que no pequemos, ¿no? Que no pequemos, que no sigamos con esta actitud de pecado. Pero dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice el versículo 2, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, ¿no? Si alguno hubiere pecado, el interés es, no peques, ¿no? Jesús cuando sanaba a alguien decía, ve y no peques más. Y Juan nos está diciendo, esto te escribo para que no peques más. Pero bueno, si tú eres un hijo de Dios que se conduele y se duele del pecado, no es alguien que se divierte con el pecado, sino si eres alguien si eres un hijito en realidad, si eres un hijo de Dios en realidad, dice, si has pecado, ¿alguien aquí ha pecado? ¿No? A ti que eres hijo de Dios, te digo, si hubieras pecado, no tienes que seguir batallando con la culpa del pecado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Qué está haciendo hoy ese Jesús del que hablamos? Está junto al Padre, abogando por ti y por mí. Jesús te tiene en su mente y en su corazón, y está hablando de ti con el Padre. Y esta palabra abogado es, trataré de explicarla. Abogado quiere decir intercesor, ¿no? Es la palabra griega parakletos. Parakletos. Si tú te das cuenta, la palabra intercesor se menciona mucho, o es con la que la Biblia se refiere mucho a el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Y la palabra parakletos es una palabra que se ocupa en el Nuevo Testamento para hablar del Espíritu Santo. El Paracletos es el Espíritu Santo por excelencia, vamos a decir así. Pero esa misma palabra se ocupa ahora para Cristo, el Paracletos. Y es una palabra mucho más grande que solo hablar de un abogado. Por supuesto hace referencia a Cristo, a su exaltación, como estamos diciendo, a la diestra del Padre, suplicando por ti y por mí, en su nombre y por su obra, porque dice el versículo 2, Él es propiciación por nuestros pecados, ¿no? Él está junto al Padre diciendo, yo morí por ellos, yo morí por ellos, ¿no? Él es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo, dice aquí. Esta palabra paracletos es una palabra compuesta que literalmente quiere decir un llamado a estar cerca de. Llamado a estar cerca. Por ejemplo, al Espíritu Santo hace referencia al yo me voy a ir, decía Jesús, pero es conveniente que yo me vaya para que venga el Consolador, el Paracletos, que es el llamado a estar al lado nuestro. El Espíritu Santo, hermano, no tenemos que decir necesariamente Espíritu Santo ven, la promesa es que el Espíritu Santo está al lado nuestro. Dios mismo, lo vamos a ver más adelante. Nuestro abogado puede tener una leve connotación legal. Nosotros, cuando dice abogado tenemos, ¿no? Lo que viene a nuestra mente siempre es la connotación legal, ¿no? El abogado es el que legalmente te está defendiendo. Pero si te fijas, literalmente no quiere decir abogado, ¿no? Quiere decir el llamado a estar al lado nuestro, ¿no? Tiene la implicación de abogado o de intercesor, pero la palabra es mucho más profunda. Por eso es que el autor dice que Cristo sea nuestro abogado puede tener una leve connotación legal, pero con mayor frecuencia en la literatura fuera del Nuevo Testamento se relaciona con algo más subjetivo que expresa una profunda solidaridad. Expresa una profunda solidaridad
Jesús comparte nuestra experiencia. Él siente lo que sentimos. Él se acerca y habla con pasión en nuestro nombre. No es un abogado que viene y cobra sus honorarios y ahí hazle como puedas, ¿no? Es alguien que está ligado a ti. Es alguien que te ama. Es alguien que se acerca a ti, que siente lo que sientes. Dice el autor a los Hebreos también que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque Él mismo sufrió los padecimientos que nosotros hemos padecido. Él mismo los llevó. Él sabe lo que estás sintiendo. Él sabe de tu llanto. Él sabe de tu dolor, Él sabe de tus tristezas, Él sabe de tu aflicción. Él sabe de tu aflicción. Recuerda, está diciendo, lo que te estoy escribiendo es para que no peques, pero si alguno hubiera pecado, recuerda, tienes a alguien al lado tuyo. Tienes a alguien que está intercediendo por ti. Ok, pecaste y te está doliendo tu pecado. Jesús siente. Jesús está contigo. Y Jesús, ese Dios creador que tiene el cetro de justicia, también está intercediendo por ti, en tu nombre, por su obra. Repito, Él está diciendo, yo soy la propiciación. En mí fue satisfecha la ira de Dios, para que nosotros podamos tener un acceso directo a nuestro Padre, a nuestro Señor. No es un Dios lejano. Él ha entrado al lugar santísimo para interceder por su pueblo. Somos un pueblo que nuestro Rey ora por nosotros. ¿Te das cuenta? Somos un pueblo el cual nuestro Rey ora por nosotros. En Mateo 28:20 dice: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Jesús hablando, yo estaré con ustedes hasta el fin. El Señor está con nosotros. Ahora ya hablamos de la deidad de Jesucristo, ya hablamos de quién es Él, ¿no? Ahora hablemos un poco del Espíritu Santo. Ve por favor a Hechos 5. Es importante reconocer y ver cómo la Biblia y cómo Dios se expresa del Espíritu Santo. Hay quien dice que el Espíritu Santo es una fuerza, ¿no? Que es algo inanimado, no es una persona, sino es un poder, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a la Biblia no habla del Espíritu Santo como una cosa, ¿no? Habla como una persona y ocupa pronombres personales, ¿no? El pronombre personal, el Espíritu Santo, para referirse al Espíritu Santo, ¿no? No se trata en la Biblia al Espíritu Santo como un objeto, sino como una persona que tiene carácter, que tiene personalidad y que hace las cosas que hace una persona. Enseña, inspira, dirige, contrista, te convence de pecado, ¿no? El Espíritu Santo entonces es una persona. Y vamos a ver qué es lo que dice aquí en Hechos 5. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieseis al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Por supuesto, el tema de hoy no es Ananías y Zafira, lo que ellos hicieron, sino lo que le está diciendo Pedro. Ellos cometen un pecado, están engañando a Dios, están engañando a Dios. Pero lo que dice Pedro, le dice en el versículo 3 que recién leímos, dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieseis? ¿A quién fue la mentira? Dice aquí: al Espíritu Santo.
Es una persona, el Espíritu Santo, a quien se le puede mentir, ¿no? Es alguien también que se contrista, es alguien que tiene actitudes porque es una persona, ¿no? Y dice, y sustrajeses del precio de la heredad, versículo 4, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Pedro le está diciendo, o sea, vendiste tu heredad, no tenías que hacer nada. Si tú querías quedarte con eso, pues te lo hubieras quedado y no pasaba nada. Y si querías traer solo una parte, pues hubieras traído solo una parte y no pasa nada. El problema es que quisiste mentir al Espíritu Santo, ¿no? Yo vendí todo y vengo a los pies de los apóstoles y digo, esto es todo, ¿no? Hubieras dicho, esto es la mitad, y no pasaba nada. Pero él mintió, dice Pedro, al Espíritu Santo. Pero en el 4 lo sigue recriminando y dice, no se te quedaba a ti, no estaba en tu poder. Dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres. ¿Y a quién dice? Sino a Dios. O sea, Dios y el Espíritu Santo son lo mismo. Dios y el Espíritu Santo son lo mismo. ¿Has mentido al Espíritu Santo? Has mentido a Dios, has mentido a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron, ¿no? La clara implicación que vemos en las palabras de Pedro es, una vez más, que el Espíritu Santo es Dios, que es la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Que ahora está en medio de nosotros. Tiene diferentes atributos como los tiene Dios mismo, o los mismos atributos de Dios. No hablaremos de todos, pero vea Hebreos 9:14, por favor. Hebreos 9:14. El autor a los Hebreos ahora al Espíritu Santo le da el atributo de eternidad. O sea, el Espíritu Santo es, como ya vimos del Padre y como ya vimos de Jesús, el Espíritu Santo es eterno. Dice el versículo 14 de Hebreos 9, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, que dice, eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que si vas al Dios vivo, el Espíritu eterno. Hablamos un poquito de eternidad la semana pasada. Recuerda, eternidad es algo que no tiene principio, que no tiene fin, ¿no? Quizá esa es una definición que podemos entender, pero hay unos teólogos que cuando hablan de eternidad dicen es algo que no tiene límites, ¿no? Es algo que no tiene límites en ningún sentido, ¿no? Ni el tiempo es su límite, ni el espacio es su límite. Aunque Dios puede venir y estar en medio de nosotros, y ya vimos que Jesús y el Espíritu Santo están al lado nuestro, están en nuestro tiempo y en nuestro espacio, pero eso no los limita. Ellos están por encima de todo esto, igual el Espíritu Santo, ¿no? Entonces podemos ver que el Espíritu Santo es eterno, compartiendo entonces los atributos que Dios mismo tiene. ¿Por qué? Porque es Dios. Hay algo que podemos hoy recapitular, ¿no? Génesis 1:1, ¿no? No lo vamos a leer completo por cuestiones de tiempo, pero Génesis 1:1 podemos ver al Padre, ¿no? A Dios diciéndose, sea la luz y sepárense las aguas de lo seco y sea la creación. Vemos a Dios verbalmente, ¿no? Actuando y creando todas las cosas, ¿no? Y dice, bueno, recordábamos ya Juan 1:1, ¿no? Deja en tu mente Génesis 1:1, el Padre creando con su voz. Juan 1:1, lo leíamos la semana pasada y ahorita ya lo recordábamos, que decía que Él mismo, hablando del Logos, Él y por Él fueron creadas todas las cosas, ¿no? Entonces es el Padre, pero Juan confirma que el Hijo también estaba participando en la creación, ¿no? O sea, el Hijo tiene participación en la creación porque tiene poder
creador, ¿no? Eso lo vimos un poco la semana pasada y solo es recapitular un poquito. Vea Génesis 1, versículos 1 y 2. Génesis 1, 1 y 2. Y dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? De ahí nos saltamos un poquito a Juan 1:1, ya recordamos que también está Jesús participando en esto. Y dice el versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué dice después? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora el Espíritu Santo tomando parte también en el proceso de la creación. ¿Te das cuenta? O sea, decíamos también la semana pasada, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿no? Está hablando con Jesús, está hablando con el Espíritu Santo, ¿no? Y ahora la participación misma de los tres en todo el proceso de la creación, ¿no? El Espíritu Santo no solo es una fuerza, es una persona. Y como ya hablamos, el Paracletos, hablando con referencia a Jesús, pero que es la palabra que por excelencia se usa para el Espíritu Santo, es el llamado a estar al lado nuestro. Él es una persona que está con nosotros. Hoy el ministerio del Espíritu Santo es estar con nosotros, ¿no? Dice la Biblia en Hechos, y me seréis testigos, ¿no? Y van a ir y van a hablar de mí, ¿no? Pero no ustedes solitos, ¿no? Les dejo al Consolador, les dejo al Paracletos, ¿no? No estamos solos en nuestra labor. En primera está Jesús intercediendo por nosotros, y ahora está el llamado a estar al lado nuestro. Por eso es importante la definición. No solo es un abogado, ¿no? No solo es un intercesor que puede estar lejano, es alguien que está cercano a nosotros. El llamado a estar al lado nuestro. Dice Juan 15, versículo 26. Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, cuando venga el Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procedo del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El que nos convence de la obra de Cristo es el Espíritu Santo. Él habla a nuestro corazón y nos convence de quién es Jesús. Gálatas 4, versículo 6. Dice así, Gálatas 4, versículo 6 dice, y por cuanto sois hijos, otra vez le está hablando a los hijos, hijitos míos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿a dónde envió? A vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El espíritu en nosotros es el que clama al Señor y le dice, Padre, le dice papá, porque somos hijos, ese espíritu de adopción, somos adoptados, somos ahora hijos de Dios. ¿Y qué nos dice a ti y a mí que somos? ¿Qué nos convence que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo habitando en nosotros, el Espíritu, y Él nos da esa seguridad, ¿no? Cuando tú le preguntas a una persona, hay algunas personas que de pronto vienen con alguna problemática y les preguntamos a veces, ¿tú eres cristiano? O sea, cuando te mueras, ¿vas a estar con el Señor? ¿Sabes qué? Un hijo de Dios, ¿eres cristiano? Sí. Cuando te mueras vas a ver al Señor. Amén, voy a estar en la presencia de mi Señor. No porque nosotros tengamos una fe bien fuerte y bien, es porque el Espíritu que Dios puso en nosotros clama y dice, Abba Padre, Señor, te voy a ver allá, ¿no? Te voy a ver allá. Es el Espíritu del Señor sobre nosotros.
Dice este gran teólogo R.C. Sproul, dice: el papel del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es, sobre todo y principalmente, aplicar la obra de Cristo a los creyentes. El Espíritu Santo no es simplemente una fuerza, es la persona que le da poder al pueblo de Dios para la vida cristiana. Es el poder, no es el poder, es la persona que nos da poder para vivir la vida cristiana. Así que no somos parte, no estamos solos en esta tierra. Dios mismo ahora está con nosotros a través del Espíritu Santo. Es hermoso poder conocer a nuestro Dios. Poder saber que aunque quizá no lo entendemos claramente, que si en 3 personas, ¿sabes qué? La realidad es que ese Dios hoy está con nosotros, intercede, nos ama, envió a su Hijo y te da la fortaleza para poder vivir hoy la vida que un hijo de Dios tiene que vivir. No necesitamos más, no necesitamos más. El Señor está con nosotros. Hermano, ¿necesitas oírlo? Déjame te digo, el Señor está contigo. Si eres hijo, hermano, el Señor está contigo. Por favor, inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, gracias porque eres bueno. Tu misericordia es grande y es para siempre, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque aunque somos limitados, Señor, y no podemos entender toda tu grandeza y toda tu belleza en toda su plenitud, Señor, hoy sabemos que eres Dios. Hoy sabemos que eres soberano, hoy sabemos que eres grande. Hoy sabemos que Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Hoy sabemos que el Espíritu Santo es Dios por sobre todas las cosas. Y que eres tú, Señor, estando con nosotros y en nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque lo que para algunos era un misterio, Señor, hoy es revelado a nosotros, Señor. Y hoy estamos tranquilos, y hoy estamos en paz, Señor, porque somos reconciliados con nuestro Creador. Bendito Padre, gracias. Bendito Señor, gracias por estar con nosotros, por amarnos, Señor, porque no podemos dudar. En ningún momento podríamos dudar de tu amor, Señor. No podríamos hacerlo, Padre. Gracias. Gracias, bendito Señor. Gracias por ser nuestro abogado, Dios. No podemos entender tu grandeza, Dios, y no podemos entender cómo en esa grandeza, Señor, tú vienes, Señor, y prometes estar con nosotros hasta el fin, Señor. Y nos preparas y nos alientas y nos ayudas. Señor, tal vez muchos de los que estamos aquí hoy necesitamos aliento, Dios. Muchos de los que estamos aquí necesitamos, como aquel hombre que le preguntaba si creía y él decía: creo, ayuda a mi incredulidad. Tal vez muchos de los que estamos aquí hoy decimos: sí, Señor, creo. Sí, Señor, creo. Pero, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad, Señor. Tal vez muchos de los que estamos aquí, Señor, estamos hablando desde esa plataforma, Señor. No somos incrédulos, Señor, pero tal vez algunos de los que estamos aquí podríamos tener tal vez dudas, Señor. Somos hijos tuyos y confiamos en ti y en tu grandeza, Dios. Pero hoy necesitamos de ti, de tu Espíritu, Señor. Toma, Señor, nuestras vidas. Toma, Señor, nuestros corazones. Hoy reconocemos nuestra necesidad de ti. Mucho tiempo, Señor, hemos andado por esta vida creyéndonos nosotros los soberanos, creyéndonos nosotros los que hemos creado nuestro futuro, los creadores, ¿no? Los creadores de las bendiciones que tenemos, que si tenemos algo es porque nos hemos trabajado y porque nos hemos esforzado, que si tenemos algo es por nuestro propio mérito, Señor. Y hoy estamos aquí reconociendo que tú eres el único Dios. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos, Señor. Tú eres Dios por sobre todas las cosas. Y hoy, Señor, nos rendimos a ti, Dios soberano, poderoso, Señor.
Toma nuestras vidas, Señor. Te necesitamos. Necesitamos de ti, Señor. Ayuda, Señor, nuestra incredulidad, Padre. Como aquella mujer, Señor. Si tan solo tocara tu manto, Señor. Permítenos, Señor, acercarnos a ti, como dice Santiago, porque tú te acercas a nosotros, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta mañana que nos regala, Señor. Te bendecimos, Señor, y te honramos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, que